Hola, ¿qué tal? Hoy en el Inge de Control tenemos a un invitado muy especial, el doctor Rubén Garrido Moctezuma, que es investigador del CIMBESTAB Ciudad de México y una figura clave en el desarrollo del control automático en México. Él es experto en robótica, sistemas adaptativos y control avanzado. El doctor Garrido ha dedicado más de 3 décadas a la investigación y a formar nuevas generaciones de ingenieros expertos en la ingeniería de control. Ha trabajado en todo tipo de proyectos, desde seguidores solares inteligentes hasta algoritmos de control inspirados en inteligencia de enjambres. Y además dirige el posgrado en control automático en el CIMBESTAB hoy en día, donde impulsa talento joven con visión crítica y aplicada. Prepárate para una conversación llena de ideas, experiencias y futuro. Comenzamos. ¿Qué tal, doctor Rubén? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México. Buenos días. Pues un gusto por primera vez, no lo conocía, es la primera vez que estoy conversando con usted. Y pues el día de hoy quisiera conocer y darle a conocer también a muchas personas que están interesadas en el tema de control. Pues a partir de su experiencia, pues un poco de las respuestas a preguntas que quisiera hacer. Y siempre yo empiezo preguntando sobre la formación de las personas, cómo se inicializaron en el control. Bueno, pues vea, mi periplo comenzó en la carrera. Yo estudié en la CIME y anteriormente, ahora ya ha cambiado el Politécnico, anteriormente había una opción de control dentro del CIME, que después ya supe que se transformó ya en una carrera completa de ingeniería de control, de automatización y control. Y ahí había 4 opciones: había potencia, había utilización de energía eléctrica, máquinas eléctricas y control automático. Y fue la primera vez que yo lo vi. Cuando vi, dije, bueno, pues la potencia a mí no me interesaba y lo demás no. Dije, bueno, voy a entrar a probar. Y me gustó muchísimo. O sea, ahí por primera vez aprendí a programar un microprocesador. Te estoy hablando del 79, 80, 81, o sea, hace más de 40 años. Y me comenzó a gustar, me gustó. Vimos teoría de matemáticas, sobre todo la matemática que anteriormente la habíamos visto en la carrera, pero de una manera pues, de los matemáticos, no desde el punto de vista de los ingenieros, y además la liga con control. Posteriormente, cuando hice la maestría en control automático en el CIMBESTAB, pues inmediatamente fui a control automático, no la pensé, dije, este es lo mío, comencé a trabajar ahí. Posteriormente, en 1989, hice un doctorado, comencé un doctorado en Francia, terminé en 93, regresé en la Universidad de Compiègne, en el norte de París, y posteriormente regresé, y a partir de ahí he estado en el CIMBESTAB desde el 93 a la fecha. O sea, ya tengo ahí 33 años, 34 años ahí. Y básicamente cedo mi periplo para estudiar control, y bueno. ¿Hubo algo en especial que lo trajera a este tema? Sí, mira, hay algo, y bueno, yo te lo comenté antes de que comenzáramos nuestro video. A mí lo que me atrae del control automático, y eso es lo que le enseño a los estudiantes, es que es como un gigante que tiene 2 piernas. Hay una pierna que es la teoría de control automático, y la otra pierna del gigante es la ingeniería de control, y las dos están fuertemente entrelazadas una con otra. Es decir, esta es una de las disciplinas en donde necesito uno saber teoría para atacar problemas, y también necesito uno saber meter las manos, y ahora con el advenimiento de inteligencia artificial, pues más se nota ese entrelazamiento entre las dos partes. Eso es lo que a mí me atrajo más. Matemáticas por un lado, pero también aplicaciones. ¿Y no hubo alguien que recuerde que haya sido su mentor, que le haya abierto esa inquietud por aprender más sobre el tema? ¿No estaría interesante? No exactamente un mentor, pero los profesores de la carrera siempre nos hablaban. Por ejemplo, ahorita no recuerdo los nombres, ya tiene 40 y tantos años, ¿no? Pero recuerdo muy bien un profesor que nos decía que, no fue una motivación, pero me llamaba la atención todos sus comentarios. De hecho, ya me acordé de 2 profesores. Un profesor que se apellidaba Marsh, que yo no sé si todavía vive el profesor. Él me dijo que una vez fue a una empresa, tenían un problema con una máquina que oscilaba. Él inmediatamente, no, era un cuate muy, muy bueno, y en esa época pues no había microprocesadores, había nada más resistencias, capacitores. Hizo una red de atraso-adelanto y les compuso el problema, y pues las capacitancias y los resistores le costaron, yo creo que 10, 20 o 30 pesos, y entonces le dicen,
Bueno, pues ¿cuánto va a ser? No, pues va a ser tanto, una cantidad pues grande, ¿no? Y no, pero ¿por qué nos va a cobrar eso si son unos cuantos fierros? Pues sí, mire, yo estoy cobrando no por los fierros, o sea, los fierros yo se los regalo, yo estoy cobrando por mi formación, porque yo sé. Y además lo que me llamó la atención es que esta persona llegó, inmediatamente detectó el problema, no usó exactamente matemáticas, pero tenía una intuición y lo resolvió en el momento, así rápido, no sé, una hora ya estaba resuelto el problema. Y el otro profesor que también me dejó huella es alguien que dijo que el control automático se desarrollaba esencialmente cuando había guerras. Y dije, ¿pero por qué? Y entonces, ya cuando me puse a buscar, pues efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial, todos los cañones que se usaban para apuntar a los aviones enemigos, ya sean los barcos de los aliados y del eje, pues utilizaban de alguna forma servomecanismos muy primitivos tal vez para los estándares de ahora, pero eran eficaces y servían. Y pues servían para destruir naves enemigas y defenderse. Está otro sistema también que me motivó, es, por ejemplo, que digo, es una motivación un poco rara, o diríamos así, medio perversa, pero es que hay que recordar que los alemanes desarrollaron la bomba B2 y esa se teledirigía desde Alemania hasta Londres. Y pues todavía hay londinenses, yo creo, vivos, que todavía se acuerdan de esos bombardeos, ¿no? Pero ahí lo interesante era el sistema de guiado de cohetes. Y ese es control automático. ¿Sí? Digamos, no hubo un mentor, pero sí hubieron como personas que me fueron como guiando así, como que me iba yo para acá y no me empujaba. Cuando llegué a la carrera, perdón, a la maestría, no hubo motivación porque era tan duro el programa de maestría de esa época, era todavía más duro que ahora, lleno de matemáticas y todo, que no estaba yo acostumbrado, que me costó trabajo. Y digamos que mi motivación ya fue en el doctorado, fue cuando comencé a despertar, ya ahora sí, por qué estudiar control, y ya me atrajeron más la parte de matemáticas, y de hecho mi doctorado fue esencialmente teoría. Cuando regresé a México, ya fue más aplicado, pero no tuve un mentor así que dijera yo, él es el que me guía, no tuve uno en particular, fueron varios y que contribuyeron con sus pequeños comentarios o para que yo me fuera por esa área. ¿Sí? Y recuerda algunas personalidades, yo creo en aquel entonces, como siempre las hay, ¿no? Del control automático, Pues que ajá. en especial la maestría, el doctorado que ya era cuando estaba haciendo Sí, más. mire, yo conocí yo he conocido a varios, ¿no? No los he tratado así directamente, pero por ejemplo pues yo me imagino que conocen los que están oyendo a Mark Spong, que fue el que hizo el primer libro de robótica en 1989. De hecho, hay una anécdota que no sé si convenga contarla, muy interesante, pero él fue el primer profesor junto con Vidyasagar, sacó el primer libro de robótica, digamos, de control, porque anteriormente había libros y eran muy básicos, pero él fue el primero que abordó temas de control más en serio y aún con los años que han pasado, sigue siendo mi libro favorito. Y otra persona que también no, pues nada más lo he saludado al señor, todavía vive, Petar Kokotovich, y una vez en una conferencia precisamente en Inglaterra, en Bristol. Sí, cuando está en la playa, sí, o no me acuerdo si estoy equivocando. Bueno, el punto es que fuimos a una conferencia y dio algo sobre control automático, pero del punto de vista de una técnica que se llama backstepping. Dio varias cosas el señor, pero nos dio una cátedra. Yo me quedé, dije, sí es de la gente súper pesada. Eso también fue una motivación para mí, o sea, ver todo ese conjunto de personas así de mi área. Yo estudié control adaptable, lo vi a él, vi a Steve Morse, o sea, vi a varias personas de un calibre así que los hay ahora, pero digamos yo como estudiante a lo mejor lo recuerdo con mucho, pues no sé, con añoranza, porque actualmente eso se perdió ya un poquito. Pero digamos, son gente que me ha dejado, y bueno, y mi propio profesor Rogelio Lozano también sí, me motivó muchísimo durante mi doctorado, pero ya no fue exactamente ya una mentoría, sino yo ya iba encarrerado y él lo que me abrió, me enseñó a trabajar en forma ordenada, me enseñó muchas cosas de mi formación, y yo considero que esos, entre otras experiencias que tuve, las que me han motivado y que me han dicho, no, pues el control automático es el bueno, al menos en mi caso, ¿no? No, suena muy interesante. De hecho, me lleva a Sí, preguntar, en el doctorado, donde ajá, dice que lo regresó en Francia, sí, enfocado entonces en control adaptable. sí. ¿Cuáles eran los problemas en ese entonces? Bueno, yo ataqué un problema de la época. El control adaptable que se estudiaba en la época era un control idealizado sobre sistemas dinámicos
esencialmente sistemas lineales, aunque también ya había teoría para sistemas no lineales. Básicamente de lo que se trataba era desarrollar leyes de control adaptable, indirecto, en los cuales existía el problema de las singularidades, es decir, que los estimados que se obtenían de la planta se utilizaban y uno de ellos aparecía en el denominador de la ley de control y ese estimado se podía ir a cero. Entonces lo que hacíamos era considerar las propiedades del algoritmo de mínimos cuadrados para poder hacerle frente a ese tipo de problemas de división por cero, de singularidades. Básicamente ahí se orientó mi trabajo, tanto en sistemas de una entrada y una salida como multivariables. Sí, básicamente esa es mi formación ahí. Sí, o sea, bueno, le preguntaba más por el tipo de problemas que en general, porque siento que cada época, cada etapa hay como que la gente está haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Sí, En aquel entonces, cuando estaba trabajando con tu adaptable, me imagino que, bueno, ya lo acabas de escribir, no había esa serie de problemáticas. Y también le llaman vacas sagradas, ¿verdad? Personas como las que han mencionado. sí, Muy, muy interesante. sí. Y, y después de salir del doctorado, entonces entra al Simvestab o tuvo otra experiencia intermedia. No, de hecho, mire, cuando yo terminé la maestría fui contratado en el Cinvestar, todavía como maestro en ciencias, estuve aproximadamente 2 años trabajando ahí, y en ese momento salió la oportunidad, en esa época como no había doctorados aquí en México, y entonces lo que hacía con la CIT en ese momento dice, bueno, antes de que nosotros hagamos nuestros doctorados aquí en México, pues hay que formar a los doctores que van a hacerlo después aquí en México, ¿verdad? Entonces a mucha gente, o sea, éramos del orden de 1,000, 2,000 becarios por año que nos íbamos a Francia, y se abrió la oportunidad, había concursos, que afortunadamente pasé uno de los, o sea, los concursos que se tenían que hacer, y esa fue la razón por la que me fui. Cuando yo regresé en esa época, pues me tocó una época muy buena, porque yo ya tenía mi plaza, me la guardaron, evidentemente sin pago salarial. Cuando regresé me reintegré y a partir de ahí, pues ya me quedé en control automático. Y de hecho, yo ya no he tenido ninguna experiencia porque, pues, digamos, aparte de todo eso, pues la institución, con todos los asegúnes que pueda decirle algunos colegas, ha sido generosa con nosotros y nos ha tratado en general bien. O sea, yo creo que es un buen lugar para trabajar, a pesar inclusive actualmente, a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, antes de entrar a esos temas un poco más sociales, a mí me Sí. gustaría saber, cuando entra al Semestab, ¿en qué temas fueron los que empezó a trabajar? Pues yo seguí trabajando en control adaptable, pero entonces ya me comencé a interesar más por el control de robots, sistemas de seguimiento con cámaras. Básicamente es eso. Digamos que como que tuve un periodo de adaptación en los que todavía como que por un lado estaba yo con la teoría pesada que vi en el doctorado, y posteriormente me di cuenta, pues hay un laboratorio, ¿por qué no mejor vamos a comenzar a hacer algunas aplicaciones? Y de ahí me nació de hecho mi maestría fue a algo aplicado. Entonces dije, no, pues voy a regresar a lo que yo hacía antes, pero ahora con el background teórico que tenía yo del doctorado. Entonces comencé a mezclar, lo cual todavía sigue haciendo ahora, teoría, teoría así de lema, teorema, demostración, pero con las aplicaciones para ver si es realmente eso que estoy diciendo en la teoría funciona. Y pues sí, hice cosas buenas y también me llevé mis descalabros ahí por inexperto, pero pues ahí comencé a aprender algunas cosas ¿Se acuerda de algún proyecto que le haya apasionado mucho, le haya gustado mucho el resultado? Sí, por ejemplo, hay uno que es el control FOSI. Me acuerdo muy bien de ese problema porque era control FOSI de un motor en velocidad. Y el control FOSI, como lo entendemos, al menos en esa época que estaba trabajando, pues era esencialmente una extensión del control adaptable lineal, o sea, del que ya se conocía, en donde las funciones de pertenencia se ajustaban, como si fueran parámetros de un controlador adaptable. Pero el problema de los controladores adaptables es que si no tienen uno cuidado, sufren lo que se llama la deriva paramétrica. Quiere decir que los estimados que generan las ecuaciones diferenciales asociadas a la ley de control comienzan a dispararse, a irse, a subir de valor o bajar de valor, ¿sí? Su magnitud se incrementa hasta que llega un momento en que el controlador colapsa. Ese se llama la deriva, y eso lo causa generalmente las dinámicas no modeladas de la planta y las perturbaciones, las cuales siempre están en la práctica. Esas no las podemos ignorar ya cuando vamos a hacer una aplicación. Entonces, ahí me llevé un buen descalabro porque pues yo al principio de manera muy inocente apliqué, dije, no, pues vamos a aplicarlo, y comencé a ver los problemas, y eso me motivó entonces a estudiar
el control adaptable robusto. De hecho, todavía tengo algunos trabajos todavía en esa Y, línea. pues, Y la sorpresa es que cuando lo puse a funcionar, algunas cosas funcionaron y otras no. Yo recuerdo una vez con un motor, con la mano agarré y estaba funcionando, le di 2, 3 giros así, y el motor se puso a rotar, a rotar, a rotar así, a vibrar como loco, y no lo podía yo parar. Digo, pero ¿por qué? Si está estable y todo, mi teoría dice que está estable, ¿no? Hasta que ya descubrí el problema, ya lo pude resolver. La modificación que usaba yo, pues no era la adecuada para la ley de control adaptable, hasta que ya aprendí, esto se puede hacer así. Y así, poco a poco, la práctica me fue enseñando cuál era la teoría más adecuada para ese tipo de problemas. Es de las tantas cosas o sea, sí he hecho varias cosas ahí. y para las personas que no conozcan todavía tanto de control adaptable, porque hay muchas que van a ver esto y podría describir el algoritmo más sencillo de control Sí, adaptable que conoces. sí, sí, miren, mira, para comenzar, control adaptable trata, al menos como alguna vez yo lo estudié, de incertidumbres paramétricas. Es decir, supongo que yo tengo un sistema de primer orden, no conozco un sistema en donde tengo ganancia y tengo un polo, tengo o una constante de tiempo. Y yo lo que quiero es regularlo, o sea, llevar, por ejemplo, de un punto a otro el sistema. Puede ser un motor, puede ser un horno, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo diseño, por ejemplo, tomo alguna técnica de las conocidas que nos enseñan en la escuela, pues yo necesito los parámetros del modelo. ¿Sí? Yo necesito conocer la ganancia, necesito conocer o el polo o la constante de tiempo del sistema. Si no los conozco, pues bueno, los prácticos me pueden decir, le pones ahí un PID y lo comienza a mover, y pues en un momento dado lo puede estabilizar, lo cual en la práctica vale, y yo lo he hecho en el laboratorio, no hay problema. Pero si yo me pregunto teóricamente, bueno, ¿cómo puedo resolver el mismo problema cuando yo no conozco los parámetros, de manera de que obtenga yo el mismo desempeño que si yo los conociera? Esa es la pregunta que se hace uno. Entonces, de ahí surge el hecho de estimar esos parámetros en línea. O sea, cada vez que el controlador se va desarrollando, o sea, la ley de control se desarrolla, y simultáneamente el controlador adaptable lo que hace es estimar esos parámetros desconocidos y los emplea en la ley de control. Entonces, esencialmente el control adaptable trata de incertidumbre paramétrica, básicamente así. Entonces, si no conozco los parámetros, meto control adaptable. También hay técnicas de control robusto que, digamos, yo no soy experto ahí, pero si uno conoce cotas, o sea, límites superiores e inferiores de los parámetros, uno podía hacer cosas parecidas. Pero como dice el profesor Alexander Posniak, control robusto es un control tonto, control adaptable es más inteligente porque se va adaptando. Entonces, pues básicamente sería eso, incertidumbres paramétricas, y el objetivo es estimar los parámetros de la planta junto con la ejecución de la ley de control para obtener el mismo desempeño que cuando sí se conocen los parámetros. Básicamente esa es la idea. Por eso mencionó el algoritmo de mínimos cuadrados. Sí, por ejemplo, básicamente hay dos. Mínimos cuadrados con todas sus variantes, mínimos cuadrados en línea. Es decir, uno está acostumbrado a ir en mínimos cuadrados para ajustar curvas, rectas y eso. Generalmente son mínimos cuadrados fuera de línea. Los algoritmos en línea son esencialmente de dos tipos. O son ecuaciones diferenciales o son ecuaciones de diferencias. Sí, bueno, no voy a entrar en los detalles. Y también existe otro algoritmo, que es el algoritmo gradiente, que yo creo que algunos de los oyentes, yo creo que sí lo han oído hablar al menos. Ese algoritmo esencialmente es un algoritmo en línea, es una ecuación diferencial muy sencilla, con sus pros y sus contras, y tiene muchísimas variantes en la literatura. O sea, uno puede encontrar decenas de variantes, cada una de ellas con sus fortalezas y con sus debilidades. Pero lo interesante es que esos se aplican en tiempo real, es decir, yo puedo hacer un experimento o una simulación numérica y los parámetros se van estimando en línea. No me tengo que esperar a recolectar datos, y también se puede hacer, pero puedo también recolectar datos y hacer el tratamiento, por ejemplo, utilizando el software de MATLAB o algún otro software para calcular los parámetros. Pero el punto es de que si un parámetro cambia durante la operación de la planta, tendría que volver a ejecutar el algoritmo. Y en teoría, un controlador adaptable, ese sí nos permitiría detectar ese cambio del parámetro, cambió el parámetro, por ejemplo, aumentó la inercia de un motor, ¿sí? O disminuyó, y se adapta y se vuelve a ajustar y el funcionamiento se vuelve a mantener. Y en ese momento siguen trabajando en algo al respecto, algún... Sí, sí, sí. De hecho, el año pasado se graduó un estudiante
de Oaxaca. De hecho, ahorita está trabajando cerca de Loma Bonita. Y, una buena parte de su test esencialmente es controladores adaptables, en donde se agrega, o sea, es un algoritmo gradiente en donde se agrega una modificación suave que evita que los parámetros estimados se disparen y que se mantengan acotados. Además, con cotas predeterminadas y todo, y está probado en laboratorio y funciona muy bien. O sea, todavía me sorprende ver esas cosas funcionando, pero sí, sí funciona bien. Y ahorita actualmente tengo una tesis doctoral donde estamos trabajando con un algoritmo de mínimos cuadrados. El problema de ese algoritmo es de que la matriz de covariancia decrece con el tiempo cuando hay excitación persistente. O sea, son cuestiones técnicas, ¿no? El punto es de que eso todavía, a pesar de que ya pasó su época dorada del control adaptable, todavía hay gente, sobre todo en el área de mecatrónica, el área de control, de motion control, que todavía les interesa esos algoritmos porque en algunas situaciones los parámetros de la planta cambian y quieren que de una manera segura el controlador se autoajuste para poder conseguir el desempeño cuando los parámetros no varían. ¿Sí? Básicamente, sí, todavía hay interés de ese tipo de desarrollos. Pues yo lo veo relacionado con la teoría de estimación. O sea, en general, por ejemplo, observadores también, ¿no? Supongo que puede usar. Sí, también. De hecho, hay colegas, yo no lo hago eso, pero hay colegas que pueden estimar todo el estado de una planta, o sea, en formato de estado, y también simultáneamente estiman los parámetros. A mí me gusta más el enfoque anterior porque yo puedo decidir cómo estimar los parámetros independientemente de si observo o no observo una planta. Por ejemplo, en el caso de un servomecanismo, que es de las cosas que más me gusta a mí, yo puedo estimar la velocidad por separado con un filtro, ¿sí? O inclusive el mismo hardware ¿cómo se llama? En este caso del servodrive, del amplificador inteligente que tiene está conectado al motor, ese tiene un generador de estimados de velocidad con algún método como contando los pulsos del codificador óptico, de alguna manera. Entonces eso ya no me preocupa tanto, al menos en esos casos, obtener el estado, si ya tengo ya de alguna manera ya tengo las mediciones. Entonces yo me concentro más bien en la parte de la estimación de los parámetros. Ahora, donde también estamos descubriendo algo, ahorita de hecho ahorita está un estudiante trabajando en eso, es que algunos algoritmos de ese tipo, de los adaptables, también pueden estimar incertidumbres. Y eso está relacionado con un enfoque también muy novedoso que se llama el rechazo activo de perturbaciones, control por rechazo activo de perturbaciones. Hay una relación entre ellos y está muy interesante. Eso también. Este era un tema que le quería preguntar también. No sé si de una vez me pueda simplificar a qué se refiere con ¿El rechazo activo? Uh-huh. Así, grosso modo. El rechazo activo, de lo que se trata es que uno tiene una planta nominal, por ejemplo, un sistema de primer orden, B sobre S más A, y tiene una perturbación que lo está afectando. Ahora, para mí, voy a diferenciar entre lo que es la perturbación de carga, esa es la que entra, por ejemplo, en el par de un motor, y las perturbaciones que consisten en el ruido de medición. Las del ruido de medición ahorita no les voy a hacer caso. Nada voy a hacer, en este caso, mención a las perturbaciones de carga. O sea, imagínense que llega la mano de Dios y toca el motor ahí en la flecha y lo detiene o le anda haciendo ahí, le anda jugando y el controlador trata de mantener el funcionamiento a pesar de esa perturbación. ¿Qué es lo que hace rechazo activo? Diseña un estimador de la incertidumbre, ¿sí? La inyecta en la ley de control, o sea, la ley de control nominal para la planta nominal, se le agrega también el estimado de la incertidumbre para que los dos trabajen juntos y posteriormente eso se aplica a la planta. ¿Qué es lo que hace eso? O sea, ¿cuál es el objetivo último? Que la planta se comporte idealmente como si no hubiese perturbación. Evidentemente en la práctica eso no es cierto, o sea, ya saben ustedes que pues, se darán cuenta o muchos están bien conscientes de que una cosa es lo ideal y otra cosa es la práctica. Sin embargo, lo que yo he observado en los experimentos es de que efectivamente, aunque no puedo compensar perfectamente bien las perturbaciones, excepto las constantes, sí se pueden compensar exactamente, si la perturbación cambia ligeramente en el tiempo, puedo atenuar muchos efectos y reduzco muchísimo el error de estimación. De hecho, tengo un artículo y también trabajo con el doctor Eversira Ramírez, ahorita tenemos estudiantes en común, y hay una área que nos interesa mucho que es
la equivalencia entre lo que es un controlador proporcional integral derivativo, un PID, que todos conocemos, con el rechazo activo. Y de hecho, el PID, en su, digamos, en el fondo, la acción integral es un estimador de incertidumbres, nada más que de un cierto tipo. Entonces, siempre hemos tenido el rechazo activo de perturbaciones, nada más que pues, cuando nos lo enseñan en la escuela no nos lo enseñan de esa manera. Nos dicen que la acción integral nada más disminuye el sesgo, pero no dicen ni por qué ni nada. Y realmente en el fondo una acción integral es un estimador de incertidumbres, nada más que disfrazado ahí en el PID. Pero eso es lo interesante es ver cómo un algoritmo que tiene ya 23 años, en 1922 se obtuvo el primer artículo, o sea, lo sacó, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, para controlar el timón de un barco. En 1922, o sea, 23 años, hace 23 años, 123 años, perdón, 103 años. Estoy equivocado. 103 años, sí. De 1922 a 2025 son 103 años. Sí. Y nos damos cuenta de que a pesar de su vejez, entre comillas, el controlador PID en muchos casos, no en todos, tiene limitaciones también, pero funciona muy bien. O sea, es impresionante cómo ha sobrevivido ese controlador. Y hay colegas que me dicen, no, es que esto no sirve para este caso particular de sistemas y no sé qué, pero vayámonos a la mecatrónica. O sea, ahí el PID es el rey para muchas aplicaciones. Si ustedes ahorita ven un motor de los modernos, donde va integrada la electrónica, el motor en un solo paquete, y nada más tiene un cable de alimentación y un par de cables para la transmisión, por ejemplo, de un protocolo CAN o de un protocolo EtherCAT, ya todo está ahí, y esos controladores usan un PID. No usan ni una cosa ni la otra. Y luego veo los videos de YouTube donde están empleando el PID y dicen, no, pues es que me falta la ganancia derivativa y la voy a aumentar y hasta que la aumentan se quita la oscilación y en el fondo, pues no, lo que están haciendo es un rechazo activo de perturbaciones sin darse cuenta. ¿Mm? Y ¿Hay sí, alguna referencia que recuerde para deslumbrar un poco más a fondo, aquellos que quieran, sobre qué relación tiene esa parte integral con sí, sí, momento? de hecho yo tengo un artículo, si quieres, bueno, ahorita, ¿O me lo pasa? No, sí, lo paso, está en inglés, ese se publicó, a ver, deja acordarme, se publicó en un congreso en Bélgica hace 6 años, hace 7 años, en 2018. De hecho, algunos de las personas que nos oyen seguramente han oído hablar del libro de PIDs de Astrom o Oystrom, no sé cómo se pronuncia en sueco el nombre del profesor. Yo lo conocí personalmente y es impresionante, señor, es impresionante también, es otra super vaca sagrada, pero además impresionante por la energía que tiene, que en la época que yo lo conocí tenía 85 años. Era de una agilidad y de mental y de una energía que ya mucha gente de 60, 65 ya nos comienza a faltar. El señor está impresionante. Y entonces él, en esa conferencia presentamos ese artículo, otro estudiante de doctorado y yo, y lo que tratamos es de hacerlo lo más simple posible, utilizando únicamente funciones de transferencia, cosa que uno puede aprender en los libros básicos de control, ¿sí? Como el libro de Ogata, yo creo que todo el mundo lo conoce. Con esos conceptos puede uno entender ese artículo. Y además es muy fácil de hacerlo funcionar. De hecho, yo tengo una plática que hice para Quanser Consulting, y sobre el rechazo activo de perturbaciones. Si tú me vuelves a invitar una vez a tu blog, lo puedo dar en español, todo así bien claro, así digerido completamente con experimentos de laboratorio y todo. Y dejo mi correo para la gente que le interese, pues que me pregunte o le mando las referencias y con gusto yo los puedo, claro. o sea, yo los puedo guiar o lo que yo, dentro de lo que sepa yo del tema, yo los puedo guiar. Gracias. No, si me comparten la información, yo lo voy a Sí, agregar. sí. Eh, de hecho, pues, otro de los temas que vi, que aparte de control adaptativo robusto, bueno, las aplicaciones que noté en su biografía que ha trabajado es el seguimiento de trayectorias, supongo, solar y Ah, ok, aplicaciones ok. renovables, ¿verdad? Sí. ¿Me puede comentar algo de eso? Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Todavía sigue en pie? ¿Ya no? Y bueno, ahí el problema fue la pandemia. De hecho, yo tuve un proyecto de CONACYT, que la antigua CONACYT, que ahora ya no existe, que es la CECITIF ahora, y tengo mi seguidor solar, es un seguidor como o sea, la parte de los paneles
es de 4 por 4 metros, es un seguidor grande. Ahora, creo que conviene mencionar exactamente pues, sí, por qué se hace el seguimiento solar. O sea, muchos de los que nos oyen, pues conocen de las celdas solares fijas que pues, están muchos encima de muchos edificios. Esas celdas solares no necesitan orientarse perfectamente respecto del sol para generar energía, aunque sí se ha descubierto que si más o menos están cerca, los rayos solares llegan lo más perpendicularmente posible, pues se genera más energía. Sin embargo, hay otro tipo de celdas solares que son de concentración. Esas sí requieren un seguimiento perfecto, lo más perfecto posible de la trayectoria solar. Entonces tienen que apuntar al sol con una precisión, digamos, como de medio grado, ¿sí? Ahora, ¿por qué se usan esas celdas? ¿Cuáles son las ventajas de esas celdas? Es que tienen prácticamente el doble de la eficiencia de las celdas normales, las que conocemos, ¿sí? Y además, con un panel más pequeño, pueden generar una cantidad similar de energía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo que diseñar un mecanismo de seguimiento del sol. Ahora, en ese caso existen dos maneras de hacerlo. Bueno, hay una combinación de esas dos. La primera es emplear lo que se llama las efemérides solares, en los que, como la trayectoria del Sol y la Tierra no cambian esencialmente, o sea, cambiarán microscópicamente, que algún físico aquí me desmienta, pero esencialmente uno puede decir en qué época del año, cómo pasa el Sol, cómo se mueve a través de un punto dado en la Tierra. Entonces uno lo que hace es poner el seguidor y un complejo, o sea, una cosa compleja de ecuaciones, uno puede lograr que se siga el Sol sin necesidad de un sensor. Ahora, ¿cuál es el problema de ese enfoque? Que si tiembla, que si se mueve, hay un movimiento de tierra, se descalibra todo y hay que volver a calibrar. ¿Cuál es la ventaja? Pues es más barato, o sea, no hay sensores. Ahora, ¿cómo hay que cómo lo intentamos hacer nosotros? Bueno, agregamos un sensor solar. De hecho, se fabricó ahí con otro estudiante doctoral y actualmente hay una empresa española, ahorita no recuerdo el nombre, que también los vende, están un poquito caros, pero sirven. ¿Cuál es el objetivo? Ahora sí, captar directamente la luz solar y ayudar en un sistema de lazo cerrado a orientar al panel hacia el sol para que tenga la máxima eficiencia. Entonces, y ahora, ¿qué obtuvimos? ¿Qué resultados ahorita tengo? ¿Y por qué me detuve? Bueno, los resultados que tuvieron es que el tipo de filtro que se le aplica al sensor, sea de luz polarizado o de luz infrarroja, influye mucho en la calidad del seguimiento. Porque recuerden que cuando el sol ilumina hacia la Tierra, no nada más existe la luz directamente que va hacia el sensor, que llega al sensor, sino también están todos los reflejos y eso produce ruido y ese ruido hace que el seguimiento no sea muy bueno. Entonces, con los filtros se atenúa mucho ese problema, sobre todo con el filtro polarizante. Y luego el otro que tenemos es un resultado ya de aplicar esa metodología con un seguidor solar de un grado de libertad. Y para mi sorpresa, cuando lo aplicamos con el sol directamente funcionó mejor que cuando lo utilizamos en laboratorio con una lámpara, o sea, el sensor así. Pusimos arriba un servo rectilíneo arriba del laboratorio con una lámpara y lo que hacía ¿cómo se llama? El sensor es seguirlo y claro, pues el servo no es perfecto, se movía y entonces tenemos mucho ruido ahí en la medición, pero era pequeño, pero dijimos, bueno, esto está medio feo. Cuando se aplicó en el sol directamente funcionó súper bien, o sea, yo me quedé impresionado, dije, pues es que el sol es mucho más estable que un servo, entonces, pues por eso sí. ¿En qué nos quedamos? Llegó la pandemia y yo pedí permiso en el Cinvestav para que me dejaran instalar fuera del laboratorio el seguidor solar, no me dejaron en la parte donde yo pedía y de hecho voy a volver a insistir y ahorita tengo en stand-by esa hasta que no tenga yo el permiso de colocar mi seguidor solar. Y en el Inter lo que hicimos fue fabricar uno más pequeñito y bueno, yo espero que cuando me libere yo de algunos de los estudiantes de que ya terminen sus tesis, yo pienso retomar el tema. Hay varias cosas interesantes que hacer desde el punto de vista de control. No me quiero meter en la parte de energía porque esa no es mi especialidad, pero yo esperaría tener colaboración con algún colega que sí sepa sobre eficiencia energética, sobre esas cosas para poder complementarnos. Yo veo la parte junto con mis estudiantes del seguimiento, mientras que la persona de energía nos dice la eficiencia, todos los aspectos que no nos corresponden a los de control para hacer un trabajo conjunto. Básicamente ahorita está en stand-by, pero yo lo pienso seguir, ese no quiero que se muera. Ese problema me recuerda también al problema de seguimiento de satélites con las antenas. No lo conozco, pero pues suena razonable, exactamente. Sí. No sé si
Bueno, yo apenas le iba a preguntar si conocía a alguien que trabajara en eso, No, pero sí, no conozco, no conozco, pero bueno, depende del satélite, porque si es geoestacionario, pues ese no hay tanta bronca, ¿no? El problema es cuando el satélite se está moviendo a velocidad, o sea, que ya no es geoestacionario, entonces ahí sí es un problema. Porque sí, además el satélite lo tienen que orientar y pues ahí la orientación pues se hace con propelente, o sea, con rock, ¿cómo se llama? Con los chorros de combustible, o sea, con a chorro o con ruedas inerciales, depende de qué se haga ahí. No, sí, no, el problema no lo he atacado, o sea, no conozco mucho, no puedo decir más. es bastante relacionado, digo, puede haber Sí, ahí. sí, sí, sí. Sí, De hecho, de hecho, lo que alguna vez en la tesis del estudiante que hizo este trabajo, así como existe lo que se llama el Visual Servoing, que es utilizar una cámara montada en un robot para hacer seguimiento de objetos, que ahora está muy de moda en la inteligencia artificial, reconocimiento de caras y todo. Nosotros inventamos el término que, pues hasta ahorita, como no hemos publicado más, no se ha popularizado, que se llama light servoing, o sea, seguimiento de luz, y particularmente de luz del sol. Si bien esto, también hay otra tesis que tengo con otro estudiante y con un colega del Politécnico, en donde tratamos de detectar, por ejemplo, flamas e incendios en un edificio, en algún lado. Entonces, estamos comenzando en eso y el objetivo es que ahorita está fijo, o sea, está la cámara fija, detecta ya la flama, detecta todo, pero lo que está relacionado con lo que estamos platicando es de que posteriormente lo que pensamos es poner una cámara montada en un robot móvil con un panantil, con un mecanismo que le permite orientar a la cámara y hacer el servoing, o sea, hacer el seguimiento de una luz, localizarla y acercarse a ella y determinar si es nada más un punto caliente o realmente es una flama o un conjunto de flamas que estén provocando un incendio. Eso es básicamente lo que estamos ahorita. Por ahí va a ir con las ideas similares a los que acabo de comentar de seguir la luz del sol. y veo que bueno, ha tenido muchas colaboraciones. Le ha hecho para, pues ahora sí, mantener esas colaboraciones a largo plazo y que funcionen, que sean fructíferas? Pues digo, alguna que otra no ha funcionado también como quisiera, pero por ejemplo, ahorita tengo una colaboración con Efren Mesura, que él es experto, él es del área de computación, él fue estudiante de Carlos Coello, yo creo que mucha gente lo conoce en el área de cómputo, Sí, es el máximo exponente en computación que hay en México vivo y además joven todavía, Carlos. Y Efren fue uno de sus estudiantes. Efren es un experto en metaheurísticas y cuestiones de inteligencia artificial, y con él estoy colaborando también en otra área que se llama identificación de sistemas dinámicos y sintonización de controladores empleando metaheurísticas. Esas metaheurísticas pueden ser tanto algoritmos de evolución diferencial como optimización, por ejemplo, de partículas. Esa es una colaboración con otro colega que fue estudiante de nosotros en control automático. Estoy trabajando lo de la flama con César Ulises. Y ahorita son básicamente las dos colaboraciones fuertes que tengo. También he colaborado con Luis Álvarez y Casa en la UNAM en cuestiones de control de edificios. O sea, tengo varias, sí. Grosso modo son mis colaboraciones como más importantes, más otras que han salido, algunas veces inclusive de manera accidental y que han redundado en alguna colaboración. Por ejemplo, otra que tengo también que es muy importante es con el doctor Eversira Ramírez, que yo creo que todo el mundo lo conoce como uno de los máximos expertos mundiales en control por rechazo activo de perturbaciones. Sí no tengo muchas, pero sí las que están ahorita son bastante jugosas, o sea, están dando productos sí. interesantes las colaboraciones. Y ha sido porque realmente se ha podido hacer la sinergia entre los colaboradores, o sea, ¿cómo define o qué es lo que ocurre para que no funcionen esas colaboraciones? Mire, no quiero ahondar en eso, pero muchas veces puede ser problemas o de ego, Ah, o ya. simplemente las personas, o sea, tiene que haber buena química, a lo mejor simplemente no hay la química y los intereses no están alineados. Aquí lo interesante o lo importante para una colaboración es que los intereses estén alineados para poder efectuar una colaboración, que haya intereses mutuos para poder llevar a cabo algo, que haya estudiantes. Por ejemplo, con Sabine Mondier, tengo también, de hecho, graduamos a que yo considero uno de mis mejores estudiantes, acaba de sacar un libro en inglés sobre controladores basados en retardo, con aplicaciones además de laboratorio, algunas de las partes del libro, y con Sabine también colaboro muy fuerte, al menos ahorita como que ella, como es jefe de departamento, ya
se tiene que dedicar más a la cuestión administrativa, pero pues seguimos en contacto. Y además, pues, con todos mis, de hecho, yo lo que esperaría es que perdón, se me olvidaba, con estudiantes míos sigo todavía la colaboración. O sea, sí, de hecho, sí, ya son más de los que yo pensaba. Ahorita ya me vienen a la mente varios, pero sí. Son Pero tiene que bastantes. estar alineado los intereses. Si no, la colaboración no funciona. Y mencionó la parte de la inteligencia artificial, ¿cómo ve la unión de las técnicas de inteligencia artificial con lo del control? ¿Si Bueno, realmente está dando utilidad, tiene utilidad práctica? ¿Cómo lo ve, bueno, en general? como mi punto de vista, bueno, primero, yo voy a dar el punto de vista de gente que hace control. Y no soy computólogo, entonces hay cosas que yo ignoro, pero lo que sí es obvio es de que algo que los teóricos que estaban en mi época, las vacas sagradas de mi época, tuvieron más una formación de matemáticas y digamos que no les interesaban tanto los problemas de veras. Pero ahora, después de los años 90, en el año 2000, comenzó una presión sobre muchos posgrados en muchas universidades en todo el mundo, centros de investigación, en orientarse hacia cuestiones más bien de aplicaciones. Y de repente, hace unos años, se comenzó a colar la inteligencia artificial. Yo al principio, de seré sincero, pues yo la veía, pues que hay inteligencia. Alguna vez yo empleé redes neuronales hace como 20 años que pues estaba muy limitado el asunto en cuanto a que nada más eran parte de un controlador, pero no eran inteligentes como lo podemos ver ahora con estos lenguajes como ChatGPT, no me acuerdo cómo se llaman, modelos de lenguaje, no me acuerdo el nombre ahorita. El punto es de que eso hay una explosión y lo que se dio cuenta la comunidad de control, bueno, no todos, pero algunos sí, es que, ¿sabes qué? Tenemos un montón de información, de datos en la práctica. ¿Cómo los podemos usar para mejorar el desempeño de un controlador? ¿Cómo le podemos hacer para, por ejemplo, hacer que un sistema, una planta, haga algo y no tener que recurrir a tanta matemática? Porque algunas veces ni siquiera tenemos un buen modelo de la planta, sino lo que queremos es que de alguna manera el sistema, como los seres humanos, sin ningún modelo, al menos aparentemente, sin ningún modelo matemático de un coche, pues aprendemos a manejar un coche y la mayor parte de la gente lo hace bastante bien. Cosa que de manera autónoma, pues nada más vean Tesla, que ha prometido mucho eso y que la verdad es que no es un problema de ellos, es que es un problema muy complejo, que son, al menos ahorita los únicos que podemos manejar correctamente un automóvil somos los seres humanos. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, uno podía pensar en aplicaciones en donde el controlador lo diseña se entrena a través de una inteligencia artificial sin modelo y sin nada, y va a llegar un momento en que aprende a hacer algún tipo de actividad. O, por ejemplo, que sí me gustaría después hablarme de eso, piensen en una silla autónoma, donde va una persona de la tercera edad que ya no puede caminar bien, que ya necesita apoyo, y que tenga un brazo al lado y que le dé órdenes. Y eso va a requerir inteligencia artificial. O sea, ponerles PID a los motores, pues sí ayuda, ¿verdad? Pero pues hay otros problemas, como que el robot no debe de maltratar a la persona, pues debe de seguir básicamente las leyes de Asimov de los robots. Y también la persona, pues, si puede hablar, pues va a tener que darle comandos de voz. ¿Sabes qué? Pásame una taza, pásame la taza roja, dame de comer, ya si estamos muy avanzados, córtame el cabello, etcétera. Y eso a lo mejor ahorita todavía no lo vemos, pero con el tiempo cada vez se va a hacer más importante, sobre todo porque estamos yo hablo ahorita en particular de México, pues la población ahorita todavía hay una porción muy grande de gente joven, pero con el tiempo eso va a cambiar y nos va a pasar lo mismo que está pasando en Europa, que la población se está envejeciendo, ya no hay nuevos seres humanos que nazcan ahí, ya no hay muchos como antes, y entonces va a tener que ser alguien, y en este caso van a tener que ser máquinas que nos ayuden a salir adelante, porque la fuerza laboral humana ahí pues no va a haber tanta como todavía hay ahorita. Entonces, la liga de la inteligencia artificial, de todos los métodos, machine learning, las metaheurísticas, más otros que yo desconozco porque no soy experto en el tema, claro que sí, o los aplicamos ya ahorita, o tenemos que buscar la manera, o tenemos que explorar cómo se podían usar en las eras de control automático. Piensen, por ejemplo, también en que yo tengo un servocontrolador, o sea, una cajita que me controla un motor o un robot vamos a pensar en un motor, y le conecto un micrófono, tiene un micrófono ahí, le digo, hey, motor,
o hey motor, sintonízate, quiero perfil agresivo. Y entonces solito hace todo. Yo ya no le voy a decir cuáles los algoritmos del PID. Se va a autosintonizar, va a encontrar sus parámetros él solito y ya va a tener un conjunto de, en este caso, pensamos en polos deseados para ese tipo de situación, y voy a necesitar alguna interfaz que le permita entender todos mis comandos. Y luego avanza 90 grados, detente, avanza, etcétera. O sea, lo que se hacía antes con Teach, o sea, enseñar a un robot a moverse, guiando directamente de la mano al robot, pues lo podíamos hacer con comandos y con cámaras y todo. Y ahí vamos a necesitar la inteligencia artificial. O sea, hay cosas que son inescapables ahorita y que si los posgrados aquí en México, y hablo nada más de nuestro país, no toman en cuenta eso, nos vamos a seguir quedando todavía siempre atrás, atrás, atrás. Yo creo que es inevitable que tengamos que abordar esas cosas y complementar las teorías que sabemos bien, como la transformada de Laplace y las variables de estado y todas esas cosas que nos han enseñado, complementarlas con cosas de inteligencia artificial y con manejo de datos. Básicamente es como mi visión, que a lo mejor está muy limitada, pero es así como yo veo las cosas. Pues ya que entramos en este tema de la educación, del control automático, me acuerdo de la escuela de verano de la AMCA, la Asociación Mexicana de Control Automático, creo que fue del año pasado, antepasado, que dio una exposición donde llevó unos dispositivos estos de Quanser, ¿no? Sí, un Cube Servo, sí. Bueno, corríjame si estoy mal, pero creo que por ahí mencionó que, o sugirió que de hecho veía la posibilidad o la importante quizás empezar a ver cosas del área de control a niveles un poco más, no sé, técnicos, como la preparatoria, por ejemplo. Sí. Y que más que veía algo importante que no entraran a enseñar con teoremas, ¿no? Sino también con algo práctico. No sé si me Sí, pueda hablar un poco más de esa sí, idea. sí, mire. Sí, sí, de hecho esto lo deben de dar en la licenciatura en el sexto, séptimo. Sí, o sea, pregúntense cómo sería darle una clase de cómo sintonizar un servo a una persona de prepa o de vocacional o de educación media superior. O sea, sin ecuaciones y nada más con la pura intuición. Nada más viendo y moviéndolo, y viendo y moviendo, hasta que entiendan sin necesidad de ecuaciones qué es lo que pueden hacer. Esto, o sea, no hay que menospreciar la parte de la enseñanza, de la intuición. O sea, hay una parte formal que nos enseñan en control, al menos a mi generación así le enseñaron, los teoremas y todo, pero también hay una parte intuitiva y que tienen que ir de la mano. O sea, el control automático, recuerden, tiene sus raíces en las aplicaciones y tiene sus raíces matemáticas. Estamos en los dos campos. Tenemos que estar en los dos, siempre. Bueno, ya lo voy a cortar. Sí, mire, les voy a poner un símil que siempre se me ocurre. Yo creo que la gente que sabe manejar un automóvil, pues no sabe de termodinámica cómo funciona un motor, ¿verdad? Y hay el ciclo de Atkinson y el ciclo Diesel y el de Otto y el de no sé qué, yo soy mecánico, no me lo sé así. Es más, yo no, me lo enseñaron alguna vez, ya no me acuerdo, sinceramente, pero eso no impidió que yo y que mucha gente, muchísima gente, sepa manejar un automóvil y conducirlo con seguridad y todo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es el símil con control? Yo para aprender un control PID, a usarlo, no necesito matemáticas. ¿Qué es lo que necesito? Jugar con él, jugar. Y después lo interesante es, ya que jugué con él, hacerme preguntas. Y ya que hice preguntas, llegar y decirle, mira, esto se resuelve de dos maneras. O sigues jugando tú nada más así y vas a llegar a un límite en lo que vas a poder hacer jugando, o si quieres continuar y subir de nivel, pues hay que aprender un poco de matemáticas, de modelado de sistemas dinámicos, y eso te va a permitir ir todavía más lejos de lo que hiciste. Pero el punto principal es que la gente vea un poquito la parte lúdica de jugar con las cosas. Por ejemplo, ese aparato de Quanser que mencionaste que llevé a la exposición, tiene también, se le puede colocar también un péndulo encima. Entonces hay experimentos interesantes. Por ejemplo, Xavier Mundier tiene creo que tiene unos videos en donde muestra una escoba o un palito así,
y ahí trata de ilustrar la cuestión del retardo. Entonces, pues como si fuera el péndulo que conocemos en los laboratorios. Entonces, lo tratas de balancear, pero hay un tamaño mínimo del palito que es aproximadamente como 30 centímetros. Si tú tienes un palito más pequeño, o sea, por ejemplo, de 25 de 20, es imposible que lo pueda uno estabilizar por el retardo. Bueno, ahí está jugando, entonces tú le puedes poner a un estudiante, bueno, a ver, estabilízalo. Y después, mira, fíjate cómo esta máquina, o sea, un péndulo invertido, en este caso el péndulo de Furuta, lo puede estabilizar. Entonces, es motivar a la gente al control. Desgraciadamente, el control automático tiene el problema de que cuando un sistema de control funciona bien, y yo no inventé eso ya lo han dicho muchos colegas y otras gentes que saben muchísimo más que yo de control, es decir, que un sistema de control, cuando funciona bien, es invisible al usuario. Entonces, hay muchas cosas que usamos en la vida diaria que tienen algún fundamento del control automático y que no nos damos cuenta de ellos porque mientras no nos den problemas, todo funciona bien. Entonces, tenemos que romper un poquito eso y enseñarle a la gente, ¿sabes qué? ¿Por qué funciona bien tu calentador de agua? ¿Por qué funciona bien tu taza de baño? ¿Por qué funciona bien tu taza o otros dispositivos de uso cotidiano? Pues porque hay teoría del control ahí metida. Nada más que no te das cuenta porque funcionan en general bastante bien. En los automóviles actuales, las cajas de velocidades automáticas, que también las usamos, los sistemas híbridos de los coches, que son unas maravillas, esas realmente son algo impresionante, cómo pueden regenerar energía, cómo pueden combinar la gasolina con una batería y con motores eléctricos. El motor eléctrico funciona como generador cuando frenas, y hay muchas de esas cosas que cuando uno maneja, pues ni sabe. Entonces, tiene uno que hacer a un lado esa capa de invisibilidad que tiene el control y ver la parte lúdica para enseñarlo. Ese sería, si yo fuera pedagogo, yo comenzaría por ahí, con ese tipo de enfoque. Y esto que me está contando también me recuerda otro comentario que hizo ahí. Perdón, te estoy recordando ahí las cosas. Sí. Pero mencionaba, por ejemplo, que algunos investigadores presentan controles muy avanzados, pero luego no nos explican muy bien cómo sintonizarlos. Y el Entonces, aspecto de la sintonización que muchas veces, no es una crítica, pero yo he visto luego controladores super twisting o los que quieran, de muchos tipos, se presentan los controladores y es típico que en las simulaciones o en los experimentos dicen, pues ahí está funcionando el controlador y quién sabe cómo obtuve, a lo mejor a prueba y error, le estuve ahí moviendo a los parámetros hasta que finalmente encontré un conjunto de parámetros que me dieron el buen resultado, ¿sí? Y entonces ese aspecto de sintonización que en el PID se ha desarrollado muchísimo, yo lo encuentro poco en otro tipo de controladores, se trata muy pocas veces. Y claro, ahorita voy a regresarme a los PIDs y de lo que va a tratar esta plática. Entonces, ¿se acuerdan de eso? ¿A qué se refería con esa parte? Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que diría yo? Pues yo ya tengo una experiencia o sea, yo hice ese comentario porque ya lo viví en carne propia con un estudiante de doctorado. Y de hecho hicimos un control por rechazo activo de perturbaciones. El artículo salió en 2021, es el control de un motor piezoeléctrico ultrasónico. Y entonces, pues normalmente uno tiene que comparar el controlador que uno tiene con respecto a controladores pasados para ver si pues vale la pena. O sea, si hacen lo mismo, pues entonces cuál es el punto de ponerlo. Entonces le digo, bueno, pues vamos a buscar un controlador en la literatura y lo vamos a comparar. Tomamos un controlador basado en modos deslizantes, propuesto como unos 2 años antes, y mi estudiante le tomó un mes sintonizarlo y no le quedó muy bien, ¿sí? Y los resultados no eran tan buenos, o sea, no estaba tan mal, pero no le llegaban al que tenemos nosotros, y pues el control por modos deslizantes es no lineal, y luego pues, muchos sabrán que modos deslizantes puede causar problemas de castañeo, el famoso chattering, que llaman en inglés, y el de nosotros es un controlador lineal, que mi estudiante lo sintonizó como en media hora o menos, y le funcionó muy bien. Entonces, esa falta de preocupación de sintonizar un controlador, o sea, el mío tiene 3 parámetros o 4, creo que tenía 3 o 4 parámetros. El del otro tenía 7 u 8, ya ni me acuerdo. Entonces, cuando con un parámetro más que agregue un controlador, pues se mega complica más la sintonización, ¿sí?
Entonces, y si la gente dice, no, pues yo tengo aquí este controlador, hace maravillas y demuestro que es asintóticamente estable y que tiene esta propiedad fulana y la sultana, y pues ahí está, ya lo publiqué, ya tengo mi artículo, ya con eso renuevo mi beca del SNI y paso mis promociones en mi trabajo. Pues está bien, digo, y así vivimos nosotros. Pero creo que también sí debería de haber un poquito la preocupación o la pensar que pues puede haber usuarios potenciales que quieran probar eso para un dispositivo mecatrónico robótico y que cuando lo tratan de implementar, pues la verdad es que algunas veces les cuesta tanto trabajo que terminan por desecharlos o los implementan mal. Entonces, por eso fue mi comentario. O sea, uno siempre debe uno de tratar dentro de lo posible de que los algoritmos que uno implemente sean lo más sencillos de sintonizar. ¿Sí? Bueno, Ahí estoy pensando como ingeniero de control, no como investigador. claro, claro. No, bueno, tienes razón. Creo que es una crítica, un comentario que también ya lo habían hecho. Hay un par de artículos, dos, los voy a compartir, que Sí. hablan del impacto de la ingeniería de control en la industria. Ujú. Y ellos mismos hablan de que pues, esa falta de facilidad o de trasladar, ¿no?, estas ideas tan complejas matemáticamente a la práctica Sí, son un impedimento para que se usen, ¿no? Para que se use sí, más control no lineal y terminen siempre usándose también el PID, como dicen, ¿no? sí, sí, sí. Pero, Exactamente. Digo, si nosotros que estamos en academia y que tomamos un algoritmo, algunas veces inclusive tienen errores en la revista, o sea, digo, y no creo que sean voluntarios, ¿verdad? Muchas veces se me olvidó escribir un signo más o se me pasó, ya estaba yo en la noche escribiendo y se me fue. Y luego se tarda unas semanas hasta que encuentra uno el problema y ya funcionan. Entonces, esa falta de cuidado siento que sí debería de atenuarse un poquito, sobre todo con los colegas que hacen teoría muy pesada. Evidentemente, también hay algo que quiero agregar. Yo soy también partidario de que los investigadores en nuestra área hagan teoría pura. O sea, no todas las leyes de control, no todos los estudios que haga un teórico de control, no necesariamente tienen que trasladarse a aplicaciones. Algunas veces nada más el hecho de entender por qué un sistema es controlable, cierta clase de sistemas, por qué es observable, por qué es detectable, etcétera, 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 pues a lo mejor no abona a la práctica, ¿sí? Pero sí contribuye a la formación de la gente, a entender más los problemas. Y posiblemente en el futuro algunas de esas ideas permeen en la cuestión aplicada o al menos sirve para formar a la gente a pensar más ordenadamente y mejor. O sea, yo soy partidario de que debe de haber tanto teoría del control pura y dura como también aplicaciones avanzadas que usen teoría. O sea, yo sigo pensando que en el gigante que les que les dije al principio de la plática, tiene que estar parado en la teoría del control dura y tiene que estar parado también en aplicaciones de alta tecnología y con teoría pesada para que esta tenga sentido. claro, a lo mejor debe haber ambas cosas, ¿no? El problema Sí, sería que solo haya una. exactamente. O sea, cuando es una pura teoría, pues está bien, o sea, y hay cosas interesantes. Pero un país sobre todo a nosotros que nos paga el pueblo de México, nos decir, bueno, pero pues queremos algo que también sirva, no nada más que ustedes estén divirtiendo con sus teoremas, entonces también tenemos que hacer lo otro. Y por el otro lado, si nada más me dedico a hacer hardware y juego con él, pues puede ser que salgan algunas patentes y salgan cosas, pero eso no necesariamente me está ayudando a entender algunos problemas teóricos que a lo mejor después en el futuro me pueden ayudar a hacer aplicaciones todavía más avanzadas y de mejor calidad. Por eso yo creo que no debe uno de escatimar o no debe uno de olvidar la formación teórica que es importante en control, pero también el hecho de saber meter las manos, ya sea como programador o en hardware o lo que sea. Tengo que entender las dos cosas. Aunque algunas personas cuando hagan teoría, pues a lo mejor ya dicen, bueno, ya aprendí un poquito de aplicaciones, me voy a dedicar nada más a la teoría dura. Y está bien también, está bien. Qué bueno que hay gente que hay así, porque son los que después van a formar a las generaciones futuras, les van a dar buenas clases y van a hacer que la teoría del control avance también. Claro. Bueno, ya para ir terminando, para no quitar Sí, más tiempo, me gustaría hablar ya quizás del futuro, ¿no? De académico y profesional, pues según tengo entendido en este momento me lo acaba de decir, creo que es coordinador, ¿verdad? Es coordinador sí, del sí, staff. soy coordinador académico. Ujú, Me gustaría saber su punto de vista sobre el panorama que ve los estudiantes de posgrado en control automático, ujú. específicamente en México, ¿no? Porque es Sí. donde estamos, bueno, se encuentra. A mí me gustaría saber cómo ve el panorama para ellos,
habilidades cree que deberían de tener o buscarse? Eh, ¿Cómo ve, qué posibilidades tienen a futuro también? Todos ellos deben de centrarse en cosas académicas. ¿Cómo lo ve? ¿Qué opina? Sí, bueno, mi opinión es que, para comenzar, ¿cómo era antes el mercado de los estudiantes cuando salían? Cuando yo salí, o cuando me gradué, pues casi todos nos íbamos a la academia, ¿sí? Y después, ¿qué sucedió en México? Que comenzamos a formar, o sea, llegamos de la gente formada del extranjero, comenzamos a formar nuestros propios posgrados, y después ya, si se han dado cuenta muchos, ya las becas al extranjero para control ya casi no existen. O sea, ya son muy poquitas becas, porque se espera que aquí se formen. Bueno, y esta tendencia de irse prácticamente todos a la academia, pues continuó varios años. Pero digamos, hace unos 6, 7 años se comenzó a notarse el fenómeno de saturación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues antes podía uno razonablemente conseguir una plaza y no había tanto problema. Sin embargo, nada más para darles una idea, el año antepasado hubo un concurso de oposición, o sea, de una plaza, pero no es de oposición. El concurso de una plaza para nuestro departamento, hubieron 28 solicitudes, algo que yo en México no estaba acostumbrado a ver, pero que sí lo había visto en Europa, sobre todo en Francia. Y y eso lo que, o sea, digo, ya existía, pero eso me hizo reflexionar. Bueno, pues antes una plaza, yo cuando entré, pues me invitaron, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Pues sí, hace 40 años, ahora no, ahora hay que competir por ellas. Y ahora piden, no, pues debes de tener el candidato, nivel de candidato del Sistema Nacional de Investigadores, o el nivel uno y tantas publicaciones, y debes debiste ya de tener, o debes de tener tantas horas de clase. Entonces las exigencias aumentaron porque ya está saturado el mercado. Aquí en la Ciudad de México es muy difícil conseguir una plaza. Y en provincia, las ciudades grandes ya está comenzando el mismo fenómeno, e inclusive las universidades más pequeñas, en provincia, ya también comienza a haber una saturación. ¿Qué indica esto? Pues que ya nuestros estudiantes ya no pueden pensar únicamente dedicarse a la academia. Creo que debe de haber un cambio, y digo, algunos se van a seguir yendo a la academia o lo van a intentar. Pero aquí el punto es que deben irse a la industria. Ahora, el problema de la industria es que muchos de esos estudiantes están sobrecalificados para muchos puestos. O sea, algunos sacarán un doctorado, dicen, no, pues yo tengo un doctorado en modos deslizantes con redes neuronales o alguna otra teoría esa súper pesada. Llegan y le dicen, no, pues a ti nada más te toca ajustar controladores y ir a la planta acá y allá. Entonces, en México, mi percepción, y espero equivocarme, pero mi percepción es de que no hay mucha gente o sea, muchas industrias pues, que puedan absorber a los doctorandos. Sí hay, pero muy poquitas todavía. Sin embargo, yo espero que en el futuro esto aumente para que ya también una porción importante de los egresados de nosotros, particularmente me pienso ahorita en mi departamento, pero yo creo que eso vale para muchos departamentos y muchos posgrados aquí en México, este, que deben de irse ya a buscar otros horizontes. Algunos lo que han hecho es irse al extranjero, o sea, pues porque pues, hay que vivir de algo, ¿no? Pero pues lo interesante sería que se quedaran aquí en México, que hicieran carrera aquí, pero si el país no les puede dar eso, pues muchos lo que están diciendo, bueno, me voy para otro lado, o sea, la formación en mi país le costó al pueblo de México, pero pues ni modo, tengo que comer y voy a tener que ir a otro lado. Y eso pues no es inevitable, o sea, no los podemos detener tampoco, ¿sí? Pero mi visión es esa, ya no todo el mundo se puede ir a la academia, van a tener que buscar también en las industrias. Yo espero que lleguen más industrias donde se necesite gente de más nivel tanto para planeación, para diseño de productos, para venta, para lo que sea, y ya con un nivel de doctorado. Yo esperaría eso, pero ahorita, hoy por hoy, el panorama está un poquito difícil para los egresados. Es difícil, no está tan fácil que consigan trabajo. Y hay ideas de hacer pequeños proyectos, le llaman en inglés startups, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues esa sería, pero bueno, ahí sí no conozco tanto. Yo nomás lo que tengo entendido es que en el caso de las universidades privadas, sí tienen esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a hacer mi compañía y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y algunas funcionan, algunas no. Ahorita, de hecho, me vino a la mente un egresado de mecatrónica de UPITA, del Politécnico, que comenzó a hacer prótesis. Yo no sé si todavía su empresa continúe,
Pero ese es un ejemplo de una startup que le funciona, al menos hasta cuando yo lo vi, le funcionó bien y hacía prótesis y ya tenía cierto avance. Estoy hablando de hace como unos 5 o 6 años. Yo espero que todavía continúe y así debería, o sea, hay muchas oportunidades ahorita para hacer ese tipo de cosas, pero siento que en el Politécnico es que el CIMBESTAB no está para eso, pero siento que falta esa cultura del emprendimiento. Evidentemente no todos van a ser emprendedores, pero si hubiera más, yo creo que sí sería bueno para el país, porque hay gente muy brillante aquí, tenemos estudiantes muy buenos que podrían comenzar sus propios proyectos, pero yo siento que les falta formación, o sea, no tienen esa educación como la podrían tener, por ejemplo, gente del Tecnológico de Monterrey o de la Universidad Iberoamericana o de otros lugares que sí tienen esas ideas y que algunos de ellos sí se atreven a hacer cuestiones de tecnología avanzada y no quedarse nada más con lo trillado, ¿no? De pues me voy de empleado a un lugar donde voy a hacer cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con mi doctorado, pero vivo, ¿no? O me voy a la academia y a lo mejor ahorita pues me voy a esperar 1 año o 2 años hasta que consiga yo una plaza. Yo creo que es un camino interesante, pero no están, yo siento que no están formados nuestros estudiantes para eso. Entonces, ahí nos hace falta trabajar. Ese punto creo que va a ser necesario trabajarlo. Por ejemplo, y hablo de mi caso, yo no conozco bien cómo se hace una patente, y a mí sí me interesaría hacer una, pero el camino así, conozco colegas que lo han hecho, pero yo no lo he hecho. ¿Por qué? Porque por un lado no ha habido incentivos, y por otro lado, pues el trabajo de investigación me absorbe tanto que no me da ni tiempo para hacer eso, ¿no? Pero sí sería interesante comenzar, por ejemplo, con patentes, comenzar con esas cosas y adentrarse en ya cuestiones ya más empresariales, en desarrollo de tecnología. O para el, bueno, me voy a permitir dar mi opinión, pero para el Estado Sí, mismo. Es al final la ingeniería de control, como me lo ha demostrado en esta conversación, puede resolver tantas cosas. sí, Es una herramienta que puede ser aplicada a, me acaba de decir, energía, acabamos de hablar sobre los satélites, acabamos de hablar sobre los servomecanismos, los robots, ¿verdad? sí. Y luego le hablamos de aplicaciones médicas, tantas cosas que podríamos hacer, ¿no? No, perdón, y me quedé corto. Sí, Se me olvidó mencionar a los, ¿cómo se llama? A los bioreactores. Los bioreactores que son los que generan un montón de productos de alto valor agregado, esos también hay que controlarlos, ¿sí? La economía de un país, ¿sí? El flujo de automóviles en la Ciudad de México, la automatización de una parte de las vialidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que mucha gente, sobre todo cuando llegan del área de electrónica y de mecatrónica, allá control, pues va con la idea de hacer pues a lo mejor más, como se dice vulgarmente, más fierro, más hardware, ¿no? Y sin embargo, algunos, yo conozco ahorita el caso de un estudiante, llegó de UPITA, llegó de mecatrónica, y comenzó a ver, y de repente, creo que ya entrevistaste a Belén Saldívar también, y ella trabaja en cuestiones de cáncer, ¿sí? Y esta muchacha, ahora que platiqué la última vez con ella, dice, no, pues yo creo que mejor me está gustando más la farmacología y lo del cáncer y eso. O sea, de estudiar mecatrónica, ya cambió su punto de vista, ya vio, se le abrieron los horizontes y ya se dio cuenta que estudiar control le permite hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con motores, ni con robots, ni con nada. Y yo no los denigro, a mí me gustan mucho, pero creo que hay gente que cuando llega al control se dan cuenta que pueden hacer matemáticas financieras, el cáncer, los bioreactores, y bueno, o cuestiones mecatrónicas más exóticas como los submarinos, los parrotores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el área es, o sea, ¿cuáles son los dos puntos importantes que hacen que sea universal el control automático? El concepto de modelo y el concepto de retroalimentación o realimentación, como le quieran decir. Esas dos cosas están presentes tanto de manera natural o como de manera artificial. O sea, hay lazos de realimentación naturales y hay lazos de realimentación que nosotros los humanos somos que hacemos. Y siempre estamos nosotros como seres humanos modelando el mundo, ya sea de una manera o de otra. Entonces, por eso yo, que en mi opinión, es lo que explica por qué el control automático es tan universal. Por esas dos cosas, porque eso está, de alguna manera nosotros siempre queremos controlar nuestro medio ambiente y siempre estamos modelando en nuestra cabeza cómo controlarlo o cómo son las otras personas. Por eso yo creo que el control automático tiene esa universalidad que lo hace que pueda uno atacar desde problemas sencillos como un motorcito hasta una economía de un país.
el concepto que engloba todas estas ideas, me lo recuerdo ahorita, que lo comentamos con Cristina Verde, cuando la Sí, entrevisté también. mi profesora, fue mi profesora ella también. Ya, ok. Bueno, También fue mi profesora hace muchos años, las dos fueron mis hablando profesoras. del concepto de cibernética. Y Sí, exactamente. mi conocimiento pues se engloba esa parte. Aunque ya la cibernética se usa más en sociología, en Sí. humanidades, como algo novedoso, pero sigue siendo. No, pues esa cibernética, me recuerdo ahorita a Robert Wiener, el mismo Arturo Rosenbluth, el fundador del Sinvestab, el primer director que tuvo el Sinvestab, pues trabajó con Robert Wiener, y ya estoy pensando en los años 40, 50, ya estaba el concepto de cibernética. Lo que pasa es que ya lo redescubrimos, pero además con herramientas que en esa época ni soñando tenían estas personas. O sea, ahora ya tenemos un potencial de hacer cosas que hasta en la palma de la mano en un celular tenemos más potencia de cómputo que la computadora que yo usé cuando era estudiante. Eso ha crecido. O sea, a mí me ha tocado vivir desde la regla de cálculo hasta los smartphones. Y la gente de mi generación, pues yo creo que está de acuerdo conmigo. El cambio ha sido brutal y nos tenemos que adaptar a él. Bueno, sí, me gustaría cerrar con ¿Sí? esto y para agradecerle también por todo este tiempo, esta plática tan amena. Quisiera nada más terminar con algún consejo, algo que quiera darle, a pesar de estas circunstancias y esto que acabamos de hablar, para aquellos que todavía o que tienen pensado dedicarse a esta área, algo que quieran comentar para todos Sí, ellos. sí. Miren, si alguien quiere estudiar control, lo primero que tiene que gustarle es hacerse preguntas, como cualquier investigación. Las investigaciones comienzan con hacerse una pregunta: ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué pasa si yo hago esto en lugar de esto? Y ahí comienza la investigación en cualquier área, hasta en la cocina. ¿Qué pasa si mezclo esto con esto? O sea, eso que estoy hablando, la curiosidad, el deseo de saber. O sea, aunque sea pequeñito, pues yo sé que muchas veces uno tiene una idea y eso es solamente el 1 o 2% del trabajo y lo demás es la talacha, como decimos vulgarmente en México, el trabajo, pero sin eso, pues no se comienza nada. Esa es la primera. Ahora, un agente en control debe de estar abierto a aprender teoría, lo que es el modelo, lo que son, al menos lo más básico del control, y tiene que estar abierto también a las aplicaciones. Si después en el futuro se decide por la teoría, pues tiene que saber más matemáticas. Si se decide ir por las cuestiones más aplicadas, pues tiene que aprender lenguajes de programación, microprocesadores, estar al tanto de la tecnología, ¿sí? Estar al tanto de qué es lo que está pasando e irse adaptando en función de la tecnología. Y el último consejo que les daría es pues, que aprendan inglés. El inglés es la lengua franca de nuestra área. ¿Para qué nos sirve? Para comunicarnos con otros colegas en otras partes del mundo, para escribir artículos en revistas de investigación, para hacer exposiciones en congresos, para escribir libros, para escribir artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los consejos que yo le daría a una persona y que si se van a meter ahí, pues que realmente les guste, que les llame la atención eso, para que sí tengan esa motivación para aprender. Se oye así como muy idealizado, pero ese es el set point que yo les daría. Ya la realidad, quién sabe cómo sea, ¿no? Pero es el set point, o la referencia que yo les daría para la gente que quiere estudiar control. Pues le agradezco mucho por toda esta plática, doctor Rubén. Voy a estar en contacto, a ver si me comparte la referencia. La publicación, sí, mira, nada más te pido, nada más mándame un correíto para recordarlo, porque ahorita tengo tantas cosas en la cabeza, pero con gusto yo te mando, yo sé dónde está el artículo, yo te lo mando, y así lo puedes en un momento dado compartir con las personas que lo deseen. No ignoro si tengo un copyright, si sea open access este artículo, pero bueno, vamos a arriesgarnos a ver si la editorial no nos castiga y después nos está diciendo que es un artículo del IFAC Papers Online. Yo creo que es open access. Y si no, busco una versión que no tenga los nombres del IFAC y lo publicamos. O le cambio un poquito y lo publicamos para que la gente lo vea. Pues muchas gracias de nuevo. Y por aquí me quedo nada más con usted para terminar, pero ya dejamos de grabar. Muchas gracias a todos por ver este video. Pues muchas gracias por la invitación y aquí estoy para cualquier cosa, pues aquí para los que quieran contactarme, adelante.